Hola maestros, vamos a... ¿Ya fue? Ya va. Hola, es momento de que vean nuestro video del tercer parcial, del cual echamos muchas ganas, pusimos nuestro empeño porque queremos dar lo mejor de nosotros y creo que estoy hablando demasiado, así que, bueno, el tema que elegimos mi equipo y yo son los emoticones, así que ahorita en este momento le voy a dar la estructura para que usted sepa de lo que vamos a ir hablando y cómo lo vamos a ir hablando y el tiempo que vamos a ir hablando de esto, ¿ok? Ok. Lo primero que vamos a hacer es hablar de los emoticones, la definición de los emoticones, la historia de los emoticones, la evolución de los emoticones y dando ejemplos, tipos, etc, 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 etc. La segunda parte del video vamos a hablar de las abreviaturas. Vamos a definir qué es la abreviatura, la influencia de la abreviatura en la forma en la que nos comunicamos actualmente y las abreviaturas y los mensajes, obviamente, de texto, SMS y todo este tipo de mensajes. El tercer punto es solo vamos a responder una pregunta que es ¿cómo afectan los emoticones y las abreviaturas al lenguaje? Y por último, pero no menos importante, vamos a dar una lista de ventajas y desventajas que tienen los emojis, emoticones y abreviaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida común y corriente, en nuestra vida y así, y todo. Esperemos le guste mucho, pusimos todo nuestro esfuerzo, no creo que lo estamos grabando un día antes, de verdad no, llevamos un tiempo haciéndolo, entonces empecemos. Bueno, vamos a empezar con la definición de emoticón. Según la Real Academia Española, el significado es símbolo gráfico que se utiliza en la comunicación a través del correo electrónico y sirve para expresar el estado de ánimo del remitente. También compone de dos palabras. Término en inglés, emotion, y el término en español de icono, y que al trasladarlo al castellano se utiliza la palabra emoji. Bueno, esto más que nada es la definición de la Real Academia Española. Ahora bien, vamos a sus inicios. ¿A dónde comenzó? ¿Qué fue lo primero que se hizo para empezar a utilizar la palabra emoticón? Un profesor de Ciencias de la Computación, el 19 de septiembre de 1982, llamado Scott Fallon, en la Universidad de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, envió un correo electrónico que sí, claro, ya existían en ese momento los correos electrónicos. Le envió a sus estudiantes lo siguiente. Propongo el siguiente gráfico para aquellos que quieran decir una broma. Envió 2 puntos, guión alto, cerrar paréntesis, que significa o que daba a entender la carita de un emoticón feliz, de una carita feliz. Y puso, en cambio, si lo que quieren comunicarme es algo serio o importante, la opción está en 2 puntos, guión alto, cerrar paréntesis, lo que viene siendo la cara de tristeza. Así fue como nació los emoticones o iconos de la emoción que daban o representaban algo serio o broma o una emoción en sí. Hoy aquellos dos signos de puntuación han evolucionado en una gran manera. Según un estudio realizado por la Universidad de Rice, los 3 emoticones más utilizados en el mundo son tristeza, enojo y felicidad, y que son parte del 70% de los mensajes escritos en el mundo. Si entendemos esa parte, 70% de los mensajes escritos en el mundo, o sea, 2/3 de los mensajes están escritos así. La investigación también reflejaba lo siguiente: las mujeres utilizan más los emoticones que los hombres, pero los hombres tienen más vocabulario de emoticón que las mujeres. ¿Cómo está esto? Las mujeres lo utilizan más para representar emociones, que le envió la amiga, que envió en un grupo de amigas o de amigos, para representar que está triste con su novio, que se peleó con su mamá, etc, etc. Pero los hombres lo utilizan para cualquier cosa, para decir que tienen hambre y quieren una hamburguesa, para decir que están enojados porque no ha llegado la pizza, o sea, cualquier cosa utilizan un emoticón. Pero bueno, también entendemos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero a veces un mensaje escrito no llega muy claro. Esta fue la cuestión
que Arturo Berja, ingeniero en Facebook, se propuso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo resolver esta situación? Cito: cuando formo parte de una comunidad de miles de millones de personas, quieres que todas las conexiones sean reales, positivas y sobre todo buenas. Esto fue lo que dijo este personaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos? Bueno, todo un proceso ha pasado para crear un emoticón. Desde estudios científicos, investigaciones, dibujantes de Pixar, miles de millones de personas se han tomado la tarea de entrar a este mundo para crear solamente eso, un icono que representa una emoción. Científicos de la Universidad de Berkeley, en California, Dashiell Calter, del Centro Científico para el Bien Común, o sus siglas en inglés GGSA, dijo lo siguiente: la simpatía es otra emoción muy difícil de describir con un emoticón tradicional. Y le dio la tarea a Matt Jones, dibujante en Pixar, para crear este emoticón que hoy en día lo tenemos en cualquier red social en internet. Así sea WhatsApp, así sea si descargan los emoticones para tenerlos para mensajes, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en cualquier plataforma podemos tener este icono de sonrojo, que antes, cuando solamente existían los básicos de puntuaciones, hechos por puntuaciones, mejor dicho, no se podía transmitir esto. Sí vemos la importancia del mensaje no verbal, y más cuando agregamos ese pequeño icono que le da una emoción adicional. Bueno, hay que también separar el mensaje o la expresión escrita de lo que viene siendo la mensajería por emoticón. Según Mariana Such, periodista freelance, dice: los emoticones nacieron en 1982 como apoyo al lenguaje escrito. Apoyo. ¿Cómo ayudar para interpretar algo que la lengua escrita no podía representar? O sea, emociones, sentimientos. Eso es lo que la lengua escrita no puede decir. En el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española en Cartagena, Indias, en el 2007, se planteó una problemática muy grande, que fue el debate de cómo los emoticones han afectado a nuestra lengua. Claro está que también nosotros hemos utilizado con los emoticones abreviaturas inglesas como what the fuck, que se abrevia WTF, o LOL, que significa reírse alto, que se abrevia LOL, o bien se representa con un emoticón o los dos para dar mejor entendimiento de eso. Michael Abbicott, presidente de la IBL News, que es un periódico digital en Estados Unidos, dio una conferencia en este congreso en la cual dijo lo siguiente: se ha venido hablando en varias ocasiones de que el lenguaje en internet es un lenguaje descuidado. Con frecuencia se escucha que internet deteriora el lenguaje precisamente por el rasgo de intimidez o de rapidez que lo caracteriza. Sin embargo, todos conocemos las redes y nos damos cuenta de que estas afirmaciones no todas son reales. Para entender este proceso en el cual ha pasado un emoticón de cómo empezar por un mensaje gracias a un profesor que ayudó a crear una forma para entenderse con sus alumnos, hasta científicos que han ayudado al compás de la evolución del emoticón para dejar de ser signos y empezar a ser unos iconos. Esto fue la historia del emoticón. Para crearla se emplea la primera letra en mayúscula o minúscula, acompañada de las letras restantes. Y hablando un poco más de la historia de las abreviaturas, estas se remontan hasta Grecia y Roma. En Roma fueron tan usadas por los romanos que incluso fueron prohibidas por el emperador Justiniano.
En Francia, el rey Felipe el Hermoso prohibió en 1304 que se emplearan en los documentos notariales y en general en los instrumentos públicos aquellas abreviaturas que pudieran dar lugar a una confusión o a una mala interpretación de los textos. Y bueno, existen varios tipos de abreviaturas. Cualquier palabra puede ser abreviada, pero suelen distinguirse entre abreviaturas personales, que son prácticamente las que cualquiera de nosotros puede hacer y que no están registradas, y las abreviaturas Las abreviaturas en los mensajes de texto es tan común que incluso ahorita ya existen tipos de abreviaturas que están prácticamente generalizadas, como lo es la Q para decir qué, o la PQ para por qué. También está la X, que es más que nada usada para abreviar la palabra por. XRO es pero, XRA es para, TB es para también, TPU tampoco, CDO para cuándo y CTO para cuánto. Son prácticamente de las más comunes que se usan en los mensajes de texto. Ya. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se estima que al final de este año existirán 5.300 millones de suscriptores a teléfonos móviles en el mundo con servicios de 3G o 4G. Hay países en los que la penetración móvil ha alcanzado el 200% de la población, es decir, que por cada habitante hay 2 teléfonos. Hemos llegado a un punto en el que ya incluso hay más teléfonos que personas. Y todo esto repercute ya que, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una persona promedio envía de 20 a 30 mensajes de textos diarios. Y casi 200.000 mensajes de telefonía móvil se envían cada segundo alrededor del mundo. Las abreviaturas en los mensajes de texto es tan común que incluso ahorita ya existen tipos de abreviaturas que están prácticamente generalizadas, como lo es la Q para decir qué, o la PQ para por qué. También está la X, que es más que nada usada para abreviar la palabra por. XRO. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las abreviaturas. ¿Y qué son las abreviaturas? Pues como su nombre bien lo dice, es una abreviación, es decir, una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión. Y consiste en la representación escrita de una o varias palabras. Hay unos cuantos recursos para reducir el máximo de extensión de caracteres en los mensajes de textos, como lo son, por ejemplo, los monosílabos. D, T suelen reducirse a la inicial. Normalmente se juega con los propios nombres de las palabras. Así, por ejemplo, casa, que abrevian, quitan la CA y dejan K y solo ponen la SA. Tele, que le quitan una L y ponen T, L y E. Las vocales suelen desaparecer en las abreviaturas en los mensajes de texto. Casi nunca se usan, por ejemplo, para decir estás, quitas la S, quitas la E y solo dejas la S, la T, la A y la S. Por ejemplo, para decir estoy, lo mismo, quitas la E, dejas la S, la T, O y la Y. Las abreviaturas en los mensajes de texto es un hecho, y esto ha despertado la curiosidad y a su vez, al mismo tiempo, la preocupación de algunos lingüistas, los cuales se separan entre los que creen que esto va a empobrecer la cultura del lenguaje y los que dicen que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Lo que este fenómeno no pasa por inadvertido, ya que la mayoría de los jóvenes de todas las naciones y todas las culturas abrevian sus palabras cuando escriben, ya sea en internet, en Twitter o mensajes de texto. Y la alarma se desató cuando en 2006 una niña británica fue suspendida
en un examen por la maestra, ya que no podía entenderlo por la cantidad de abreviaciones que usó en esto, y prácticamente la terminó reprobando. De la pintoresca anécdota, en 2008 el presidente de la Real Academia Española indicó que se hiciera, o propuso más que nada, que se hiciera una elaboración de todas las abreviaturas que se usan en los mensajes de texto o Twitter o diferentes plataformas electrónicas, para que se pudiera entender y se pudiera armar un glosario de las palabras que son más empleadas. Parte número 3 del video, y les voy a hablar de cómo influyen los emoticones y las abreviaturas al lenguaje. Los emoticones tienen su propia gramática, sus propias normas de utilización y su propio descifrado. Y esto requiere una nueva forma de investigación, ya que a no ser un lenguaje convencional, no puede estudiarse de la manera convencional, razón por la cual ha hecho que esto tenga varios métodos de estudio. Hace apenas un mes, un grupo de universitarios que estudian filología, lengua y lingüística crearon un proyecto en Tumblr llamado Terrorismo Lingüístico. Y su propósito es investigar esta nueva manera de comunicarse por escrito y que ha traído revuelo en el internet. Para que les quede un poquito más claro de qué estoy hablando, les voy a leer una cita de los autores de este blog. Creemos que no se valora lo suficiente la velocidad y la manera de actuar que está imponiéndose para bien y por mal en el mundo actual y florecimiento del internet y las nuevas tecnologías. El texto escrito ha dejado de ser lo que era y nuestra forma de comunicarnos, por lo tanto, también ha cambiado por completo en los últimos años. Y nosotros queremos que nuestra forma de investigar sea coherente a nuestra forma de vivir con el presente. En realidad, se podría decir que buscamos los mismos o parecidos fines con distintos métodos. Dentro de esa evolución que el lenguaje ha atravesado por medio del internet, haciéndola más rápida y concisa, hay una sola cosa que se afirma que no cambia, que puede ser la manera de expresarse, va a depender dependiendo del contexto. Es importante mencionar que los emoticones no han influido en lo absoluto en el lenguaje formal o académico. Sin embargo, en el discurso coloquial, que es el lenguaje que tenemos todos los días, que tenemos con familia, amigos, conocidos, personas random, ha influido, y mucho más importante, ha influido de la forma en la que lo escribimos, y de ahí vuelve a ser muy importante el contexto en el que todo esto se desenvuelve. Los emoticones suplen una función que ha sido derivada de la oralidad. Ahora es mucho más fácil poder entender un texto mediante los emoticones, ya que es lo más cercano que tenemos a una conversación escrita de forma típica. Cuando nos comunicamos de forma oral, usamos estrategias que quedan afuera al momento de escribirlos, como sonreír, sonrojarnos, sentirnos indiferentes, sentirnos raros. Todas esas cosas cambian y son cosas que no se pueden pasar a un texto o de manera textual. Sin embargo, con los emoticonos, con los emojis y con todo este tipo de información, la gente ya puede interpretar la manera en la que nos sentimos, si estamos sonriendo, si estamos tristes, si estamos molestos. Y esto hace que surja una nueva manera de comunicarnos. Sin los emoticones, emojis, dibujitos, sonrisitas, ositos, changuitos, todo este tipo de información se perdería si no lo tuviéramos. Y la gente no podría saber si queremos pizza, si queremos comer, si queremos ir al baño, si estamos enamorados, si queremos un bizcocho de sagú. Todo ese tipo de cosas. Si nuestro amigo se fue al intercambio y no nos dijo nada, los emoticones hacen la vida más fácil. Mucho más fácil. Entonces ahorita vamos a hablar de las desventajas y ventajas de los emoticones y las abreviaturas. El arte y la computación se vale de dos elementos, el lenguaje fonético y el lenguaje visual. Por lo tanto, es muy difícil interpretar el mensaje del interlocutor cuando nos hallamos frente a él. Ante la imposibilidad de la omnipresencia física, la tecnología nos facilita la comunicación, lo cual es muy pertinente, y gracias a Dios. Pero de igual manera nos tropieza la correcta interpretación. El ejemplo más antiguo es el teléfono. La parte visual queda suprimida y el entendimiento se toma ligeramente más complejo. Afortunadamente, el histrionismo de la voz facilita la comprensión de la intención de las palabras. Un ejemplo fácilmente es decirle a alguien cabrón, a alguien decirle oye cabrón. Ya saben, es diferente el sentido de las palabras. En el caso de los textos, la parte fonética queda reducida a meros símbolos. La frialdad de la palabra escrita es la verga.
¿Cuál es la recuerda? ¿Cómo sigue? Ay. Estamos hasta la madre. Estamos hasta la madre, maestro. Ok, de nuevo. En el caso de los textos, la parte fonética queda reducida a meros símbolos. La frialdad de la palabra escrita, situación grave para estos tiempos, en lo que muchas de las conversaciones se realizan a través de servicios de mensajería instantánea. Esto supone a un gran problema para el receptor del mensaje. La ausencia de intención es evidente. Al no contar con elementos fonéticos o visuales, la interpretación del texto depende enteramente de factores asociados con quien lo recibe. El mensaje enviado está descontextualizado y el trabajo del lector es darle sentido. La dificultad radica en otorgarle un sentido más o menos parecido a la intención original del emisor. Dicha labor se entorpece aún más con la economía del lenguaje, una tortuosa manera de escribir que ahorra las letras, acorta términos y suprime signos. Tan simple como el sentido de un te cueve y un te quiero mucho es diferente por sencillo hecho de estar escritas de manera distinta. Obviamente, bueno, un te cueve es algo como un cariñito normal, pero un te quiero mucho anota el cariño que esa persona te quiere. Desde esa perspectiva se torna más complicado entender la intención de términos tan simples como sí, no, hola y adiós. Los emoticones, signos de puntuación, se asemejan a expresiones faciales e intentan aclarar el panorama. Sin embargo, resulta en una situación de pequeñas imágenes genéricas intercambiables que obvian los matices de la comunicación gestual. La interactiva textual de la mensajería instantánea se torna un juego de especulaciones interpretativas donde nunca existe una certidumbre acerca de la intención. De cierta manera, la conversación pierde buena parte del contexto y se sitúa en una arena donde lo literal y irónico son difícilmente identificables. La ausencia de la intención del que habla es una ventaja o una desventaja. Depende de quién lo lee y lo escriba. Entonces, para acentuar lo que acabo de decir, voy a mostrar un pequeño video que muestra cómo los emoticones han cambiado la vida. Es una empresa de hamburguesas, disfrútenlo. O disfrútenlo. Y bueno, en conclusión, hay dos maneras. Los emoticones nos pueden ayudar en cuanto a dar entonación a las palabras, ya que ayudan en la fonética porque representan ciertos gestos de las caras que pueden interpretar. Pero el exceso de emojis igual puede arruinar el mensaje o una incomprensión. Además, no usan emojis si no tiene contexto, ya que a veces tiene un sentido extraño para otras personas. Y en el caso de las abreviaturas, pues han ayudado a que las personas han aprendido a comunicarse con menos palabras, pero sí se tiene que hacer tal vez un glosario de cuáles son las más adecuadas o cuáles son las que se pueden usar para que las personas que lean los mensajes abreviados entiendan lo que se está haciendo. Y que obviamente tendríamos que separar el uso de abreviaturas en ciertos espacios y en ciertos documentos, porque hay documentos oficiales en los que no puedes estar abreviando como quieras o lo que primero que se te ocurra, como solemos hacer en todo tipo de redes sociales. Y bueno, eso es todo. Esta fue nuestra presentación. Gracias, maestro, por escucharnos el tiempo que duró y gracias por ese semestre.